Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. La imagen corporativa de cualquier empresa humana, provenga de los más variados campos de la cultura, la política o el comercio, es un componente imprescindible para posicionarse en los imaginarios sociales. Un evento muy cubano que nació con el siglo, como la muestra Joven ICAIC, ha estructurado una identidad audiovisual compleja en cuanto a los métodos y resortes para promoverse entre los públicos. Sobre sus conceptos y dinámicas estaremos conversando hoy, así que sonido, cámara y acción. En la evolución de los spots de las diferentes ediciones de la muestra se aprecia una maduración de las ideas y conceptos que hasta hoy guían al certamen. Sobre la sexta edición sobreviene un periodo de consolidación de la mano del diseñador y realizador Raupa, quien pensó las campañas hasta la 13ª. Al respecto nos comentan en primer plano. Hay que partir de un punto de vista que la muestra y la estructura de la muestra vienen dadas de una actividad que es eco de la joven generación que hace cine en Cuba. En este sentido, siempre, todos los años, yo estuve haciendo la muestra alrededor de 6, 7 años. La organización de la muestra hace una convocatoria y en esa convocatoria tiene más o menos el espíritu y el contexto que quiere transmitir en esta muestra. Y todos los años era como un nuevo reto saber de qué estábamos hablando, es decir, qué había en el contexto cultural, en el contexto político internacional, en el contexto de interés a los que los jóvenes siempre iban y qué tema era el que más le interesaba. A partir de esa, vamos a decir, de servir forzado, yo genero la idea y igual se va transformando, ¿no? en el trabajo de equipo. Después cuando la llevo, se va hablando y evolucionando la idea. Desde un primer momento el concepto de la muestra fue no pasivo, sino activo. Activo en el sentido de explicarle a todas las personas que fueran, a todos los jóvenes, ya fueran cineastas o no, que fueran a ver la campaña de la muestra, que fueran a ver al cine, las películas, los documentales que había en la muestra, decirle que estábamos haciendo algo y que estábamos en posición activa en la medida de hacer un nuevo cine, en hacer un cine más independiente, un cine más extraño, más experimental, y en ese sentido iban todas las campañas de todos los años.
siempre la muestra, para mí, a mi entender, desde mi punto de vista, siempre ha tenido como una estructura y un concepto en su interior bastante claro. Es la actividad. Nada inactivo, nada suave, nada bonito, lo que se le dice bonito. Sí tenía que ser agresiva, sí tenía que ser buscando en las personas un punto de vista de que se preguntaran cosas con colores ya bastante definidos, que no los definí yo, los definió el primer diseñador, Pedro Juan Abreu, quien hizo la identidad, la primera identidad de la muestra, y que después yo la rehice un poco para contemporaneizarla más de a tantos años que llevaba en uso. Pero la muestra siempre ha tenido un gran, para mí entender, un gran concepto que es: no te quedes ahí viviendo. Es decir, no vayas al cine a ver las películas así. Y si vas a hacer cine, no la hagas desde un punto de vista pacífico de, ay, mira qué lindo está no. Es decir, simplemente de aplicarle a eso una actividad. Trata de ser expresivo, trata de experimentar, trata de buscar nuevas vías. El discurso de las campañas de la muestra iba en ese sentido. Es decir, tratando de que las personas, tanto todo el que iba al cine como el que hacía cine, es decir, se sintiera como que aludido, en cierta manera, ¿no? Aludido de, mira lo que estás viendo, esto es agresivo hacia ti, tienes que ser agresivo hacia el cine. Agresivo en buen sentido de la palabra, en el sentido de buscar más, de informarte más, de trabajar más, de hacer cosas aunque parezcan imposibles. Yo creo que esa es la base de lo que fue para mí los 6 o 7 años que estuve de campaña. Tratar de explicarle a la gente que la cosa no era suave, sencilla. La cosa es difícil y por difícil tienes que irle arriba, ¿no? Habían años en los que yo, como director de campaña, director de arte de la campaña, lo que es así de diseño, elegía un tema que era así hasta como un poco risible, un poco con sentido del humor, porque el humor siempre ha sido en mis campañas una cosa, o en mis diseños, una cosa muy importante, súper buena para transmitir un mensaje. Y la muestra todos los años, preconcebidamente desde un año anterior, es decir, yo creaba la imagen de la muestra que viene, pero ya esta estaba saliendo, es decir, yo nunca esperaba, porque aparte también tenía que salir como especie de un plegable. El año que salía una campaña ya tenía que estar la imagen de la otra. Para mí era un ejercicio, siempre la muestra para mí fue un ejercicio de diseño y de concepto bastante complicado y bastante fuerte. Es decir, tener yo solo un año y estar constantemente haciendo los temas que iban a salir era ya tremendo ejercicio, y por eso súper interesante. Este año nos apropiamos del proceso de metamorfosis. Su eje visual se dividió en 3 etapas. La primera etapa es la oruga, donde es la etapa de convocatoria de la muestra. Y entonces la segunda etapa ya viene siendo la crisálida, que es el proceso de organización, de selección de obras. Y una tercera etapa que es ya el IMAO, ¿no? Que es el evento como tal. El realizador cubano es una especie de oruga, una nueva especie desconocida, que su proceso de metamorfosis no se puede definir ese futuro,
ese futuro del audiovisual cubano, pero sí estamos convencidos de que será, ¿no? Y lo que sea va a ser, ¿no? El audiovisual cubano. Ahora te invito a dar play a fragmentos de las memorias de la muestra joven que también han dialogado con las concepciones generales de las campañas. Faltaría varias cuestiones que está en el extranjero. También y Calahorra, Juan Carlos Calahorra, que un poco ha no sustituido, pero ha asumido una serie de responsabilidades también. Me parece que ha faltado muchísimo por hacer, muchísimo, falta muchísimo más. Me parece que hay que pensar de nuevo otro evento para el año que viene. O sea, ya llegamos con la Junta Directiva, o sea, que estén los mismos otros que sean 5, 10, 15, 20, los que 20, los que 50, no me importa. Quizás yo intente, pero que los que sean, los que estén, piensen la muestra como otro evento, no la muestra que se logró hacer hasta la 13, no, hay una 14 y tiene que ser otra muestra. Yo hice un documental sobre jóvenes marginados por la realidad que se llama Un pedazo de mí, cuando yo no creía que desde el arte se podría cambiar la realidad. Y puedes creer que Fidel Castro terminó abrazando y entendiendo a esos muchachos. O sea, el arte, cuando se hace desde posiciones que complejizan la realidad, también ayuda a transformarla. Me parece que negar eso es un criterio inmovilizador, que por una parte, yo no tengo por qué necesariamente ir al CDR a denunciar cosas malas. Si la sociedad me da esa posibilidad, yo lo puedo hacer, pero también yo desde una cámara puedo hacer eso. ¿Y quién me va a decir que eso está mal hecho? Y por otra parte, esos documentales que tú dices que son feos y que dan una imagen de Cuba, ese estereotipo, por lo menos yo crecí con eso y me tuve que rebelar contra ese criterio. La realidad tiene muchas aristas, la fea, la bonita. Es importante filmar los pajaritos, la visión ecológica, es importante filmar los documentales antropológicos, todo es importante. Viva la diversidad, no le cerremos ningún espacio a lo diverso, aunque se haga malo. Porque yo creo que en esa diversidad está el movimiento, está la dinámica, que hemos perdido muchísimo. Viva la diversidad, venga de donde venga, con un ojo humano y con un ojo honesto. Yo siento que debemos ser honestos, primero que nada con nosotros mismos. O sea, si somos honestos con nosotros mismos, si no nos traicionamos a nosotros mismos, yo creo que vamos a ganar en honestidad para el resto de la gente. Me parece muy importante lo que ustedes están haciendo, es decir, desde distintas actitudes, desde divertirse hasta el asombrarse, hasta el dolerse, que están reflejando una realidad cotidiana de una manera muy abierta, muy limpia, muy honesta. Me parece muy bien, me parece muy importante que esto se haga, y esto me ha dado una satisfacción en este festival realmente. Les agradezco mucho como generación que se hayan preocupado por ser reflejo de su realidad.
vacuna eso hay que construirla entre todo el mundo, porque no es una cosa que se pueda así, 2 más 2 es 4, se tiene la vacuna y todo el mundo se va a arreglar. Además, no creo que la vacuna sea efectiva para todos también, y eso es válido. Yo creo que la vacuna es con un diálogo sincero, con que los jóvenes empiecen a participar de verdad en las decisiones sobre el futuro del cine, sobre el futuro de este país. Eso sería una vacuna entre los jóvenes que necesitamos, los pacientes que seríamos nosotros, y nada, las instituciones, al final los que al final deciden, ¿entiendes? Esa es la vacuna, diálogo de verdad. Un espacio como este, más que para directores jóvenes, se vuelve un espacio para un cine alternativo, que es para mí lo que de verdad significa ser joven, y eso lo puedes hacer con 70 años o con 20. Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el guionista Mijail Rodríguez, uno de los organizadores de la muestra joven. Saludos, hoy me acompaña en este plano contraplano Mijail Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de la muestra joven del ICAIP, pero antes que todo guionista, que ha estado siempre muy presente, casi omnipresente en la muestra. Tú me decías que desde la primera muestra ya tú estabas orbitándola, estabas por el plano tangencial de ella, hasta que hacia la tercera comenzaste a trabajar. Por ende, has sido testigo de la evolución, de la paulatina estructuración, de la propia organicidad que se ha mantenido durante todas las campañas que se han ido haciendo la muestra. Creo que la muestra joven se ha caracterizado por ir más allá en sus campañas de una mera promocionalidad o de algo meramente promocional, de algo meramente decorativo, sino que siempre cada campaña, cada identidad ha ido soportada por conceptos que han emanado siempre de ustedes, los principales organizadores. Sí, la muestra desde un principio tuvo muy consciente la relación que existe entre el audiovisual y la gráfica, ¿no? Como parte de la tradición ICAI, de hecho se propició el concurso de jóvenes diseñadores dentro de la muestra para darle la oportunidad a esos nuevos diseñadores que salían del ISDI de integrarse, de relacionarse con cineastas para continuar esa tradición del cartel ICAI, que es tan apreciado, tiene un sello tan particular dentro de la gráfica en general. Por esa misma razón, la gráfica de la muestra, la campaña de la muestra también era muy intencionada. En un principio se trabajó con un diseñador, Pedro Juan Abreu,
y la pauta estaba en los colores, en la intención de esa campaña, ¿no? Que era siempre el rojo, el negro. ¿Por qué? ¿Por qué han primado estos colores fundamentalmente? Que lo vemos que amén de que los diseñadores han estado en una época estable, después han vuelto otros nuevos diseñadores, sin embargo los colores rojo, negro sobre fondo blanco han marcado las diferentes iconografías que se ha trabajado. Fundamentalmente el rojo como un color de intenso, vivo, dinámico. No sangre. No sangre, o bueno, aunque también la sangre en su sentido de vida, de circulación, ¿no? De movimiento, pensando en que el cine de los jóvenes que se inicia viene con sangre fresca, digamos, ¿no? Con un ímpetu nuevo, con nuevas propuestas, con frescura, con movimiento, con intensidad. Y por eso el color, ¿no? Y se ha mantenido como la identidad cromática, por así decirlo, de la muestra. Trabajamos los primeros años hasta la quinta muestra con Pedro Juan Abreu. En ese año, hacia la sexta, se cambió a Raúl Valdés Raupa, que trabajó durante 8 muestras hasta la número 13 con nosotros. Y a partir de la 14, después de 8 años de trabajo con Raupa, ya era momento también de cambiar, porque la muestra es un evento que ha tratado siempre de actualizarse, ¿no? De repensarse, ¿no? Siendo un evento de joven, y después de 15 años uno puede ver que ha pasado algunas generaciones y dialogar constantemente cada vez con las generaciones. Claro. Exactamente. Y entonces a partir de la 14 se optó por abrir la convocatoria hacia la campaña de la muestra a distintos diseñadores jóvenes y seleccionar uno de ellos. Y la novedad en ese sentido fue la pauta. A partir de la 14 el comité organizador daba como una pauta. Este año, en la muestra 16, la pauta estuvo alrededor del proceso de creación, ¿no? De la gestación como imagen efectivamente de un proceso de creación, ¿no? En este caso de la obra cinematográfica y también incluso del propio evento muestra, ¿no? Que es un proceso que pasa por distintas etapas, donde se reciben los materiales, se hace una curaduría, se selecciona, se organiza una programación, se distribuyen eventos teóricos, el periódico de la muestra y tal, y donde aparecen finalmente en pantalla las obras, ¿no? Como el resultado de ese proceso. Y en ese sentido convocamos a distintos diseñadores y el seleccionado fue Ariel Rodríguez, que presentó una propuesta alrededor de la metamorfosis del insecto, pudiéramos decir. Sí. En ese sentido, la campaña mostraba etapas de ese proceso de metamorfosis, desde la oruga hasta el animal resultante. El ente que puede emerger. Y en el cartel como tal, que es digamos la imagen principal de esta campaña, se fijó la imagen de la crisálida como un concepto de cascarón, si se puede decir, de gestación, de útero. Donde sí, un poco para legitimar la cuestión del proceso, no del inicio, que fue esta oruga inicial de la convocatoria, y del resultado final, sino precisamente un poco dialoga con esa concepción dinámica de la muestra. Sí. Me llama la atención que después de 15 años, en este año 16, vayan de nuevo ustedes a dialogar con los procesos, con la gestación, un poco la propia autorrelanzamiento, ¿no? Sí. de la propia muestra. Me parece que ha sido muy acertado asumir esto para acá, para demostrar que sí, la muestra tiene 15 años, pero cada día, cada edición se revisa, cada edición trata de lanzarse hacia un panorama que es siempre cambiante, nuevo. Claro, es un proceso vivo, ¿no? Tratamos con la campaña también reflejar el proceso vivo que es la muestra, como reflejo o como plataforma de la obra de los jóvenes cineastas. En ese concepto de proceso creativo, ¿no? De gestación de la obra creativa y de la muestra como evento también, partimos de resultados de muestras anteriores, ¿no? Es decir, después de cada año hacemos un balance de qué ha sido la muestra y nos hemos dado cuenta cómo la obra audiovisual joven está en constante evolución,
por ejemplo, de unos años iniciales en que el documental era muy fuerte, con presencia, y en los últimos años la tendencia se dirige más hacia la ficción, y como el proceso de ficción es como más interior, más, no necesariamente, pero en muchos casos la obra de ficción se gesta más en el interior del artista, del creador, es como más elaborado en ese proceso, y la crisálida resultó ser una imagen muy, muy interesante para reflejar esa característica del proceso creativo, ¿no? Entonces, también como la campaña como algo que cambia, ¿no? Que se transforma, y también se refleja, como decíamos, con el plegable que representaba la oruga, el cartel que representaba la crisálida, y en el bisiesto cinematográfico y en los catálogos y el resto de la gráfica del evento, ya como posibles imágenes que salen de esa crisálida, sin llegar nunca a mostrar una imagen única definitiva, o total o definitiva, sino dejando un poco abierta la puerta a que cada cual complete ese proceso con su propia criatura, digamos. Sí, precisamente, sí. Participación, dinámica, movimiento, provocación, es lo que caracteriza, o lo que busca la muestra que lo caracterice, y esto lo plasma en sus campañas, que ya no solo estamos hablando de un cartel, de un elemento promocional, sino de una sumatoria de elementos, una pluralidad, que también es lo que se busca con este resultado de la campaña 16. Agradecerte, Mijail, que has estado aquí, y a ustedes los espero en una próxima emisión. Luego de conocer sobre la identidad audiovisual de la muestra joven, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en la biblioteca Abel Santamaría del ICRT. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.